al Señor. Estamos en el libro de los Hechos y vamos a tener en esta noche a tratar de concluir dos temas que nos quedan y un tercero para la última intervención el próximo miércoles. Estuvimos tratando la semana pasada sobre la iglesia que persevera, una iglesia perseverante, como fue la iglesia primitiva, la primera iglesia de la cual debemos todos emular, imitar su ejemplo, una iglesia perseverante. Hablábamos de que perseverar es insistir, seguir, ¿verdad?, fielmente los propósitos del Señor a través de su palabra. No solamente cuando las cosas andan bien, cuando son cómodas para nosotros, sino cuando hay adversidad, ahí es que se conoce quién persevera y quién puede ceder fácilmente a las pretensiones del enemigo. Pero vamos a hablar hoy sobre una iglesia íntegra, como era también la iglesia primitiva, una iglesia íntegra. Y vamos a estar basándonos en el capítulo 4, versículos 32 hasta el 5:11. Y es necesario que leamos este pasaje para que veamos en qué consiste o consistió la integridad de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, versos 32 al 5:11. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, durante todo el trayecto vamos a estar viendo en este libro de los Hechos cómo el Señor nos muestra una cara de la moneda y nos muestra la otra cara, es decir, las cosas que están bien delante de Dios y las cosas que no están bien. Entonces leemos el siguiente pasaje y vemos otra cara de esta moneda. Capítulo 5, verso 1 al 11. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor es poderoso. El Señor es fuego consumidor. No solamente dice la palabra que Él es, ¿cómo dice la palabra? El Señor es justo, ¿verdad? Él es rico en misericordia, Él es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Cuando hablamos, hermanos, de integridad, que es el tema al cual nos hemos referido, creo que todos o la mayoría tienen una idea clara de lo que se trata, pero para esa posible minoría que necesita mayor claridad al respecto, decimos lo siguiente. Hemos traído una breve definición, una definición acoplada a la palabra, una definición bíblica. Dice, cuando hablamos de integridad, la definición dice, la integridad es el cimiento sobre el cual se edifican el carácter y una vida semejante a la de Cristo. Si en ese cimiento hay fisuras, entonces no soportará el peso de otros atributos propios de Cristo, que deben edificarse sobre él. Oigan bien, la integridad es el cimiento sobre el cual se edifican el carácter y una vida semejante a la de Cristo. Si en ese cimiento hay fisuras, entonces no soportará el peso de otros atributos propios de Cristo que deben edificarse sobre él. Hablando, hermanos, de integridad, no podemos bíblicamente dejar a un ejemplo claro de lo que fue una vida íntegra. Hablamos de Job, un ejemplo claro en la palabra. Dice en el capítulo 1, verso 1 de Job, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esto no lo dice el narrador del libro de Job. Él lo copia de alguien más, lo copia de Dios mismo. Es Dios quien le da estos calificativos a Job. Mira lo que dice el verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, cuando fue allí ante él o andando por el mundo, y le habló sobre Job, ¿verdad? O sea, con intención de zarandearlo. Jehová le pregunta a Satanás, que qué busca por aquí. Dice, de andar la tierra, de andar por ella. Y al Señor le responde, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es el Señor quien le da esos calificativos a Job. Pero hermanos, no solo Dios testificó de la integridad de Job, sino que también su esposa se mostró molesta por el grado de integridad de su propio esposo, que según el punto de vista de ella era algo casi sobrenatural. Al punto de que cuando la esposa de Job lo ve allí en unas condiciones precarias, una condición de salud prácticamente, como dirían hoy, ese hombre está desahuciado, ya no lo recibirían en ningún hospital. La condición de Job era terrible, con una sarna maligna, dice la palabra, dice que se rascaba con un tiesto viejo. Cuando lo ve allí, luego de saber, ¿verdad? La mujer estaba al tanto que habían perdido todo, una condición de pérdida total, habían perdido todos los bienes que tenían, todas las propiedades, todos los animales murieron, incluso todos sus hijos. Luego viene la gran enfermedad de Job, y allí es que lo ve la esposa y lo ve tirado, tal vez a qué lo compararía, a lo peor que pueda haber. Probablemente se quedó mirándolo de una manera despreciable y le dice así,
Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, ¿verdad? Es decir, que siempre la tuvo. Es decir, todavía en estas condiciones tú vas a seguir siendo íntegro. Y le propone lo siguiente: maldice a Dios y muérete. Y termina con esto. Ya en esa condición, ¿qué más esperas? ¿Qué más buscas manteniéndote fiel e íntegro ante Dios? ¿Qué le respondió Job? Y le dijo, como suele. ¿Saben ustedes que yo observé en esta respuesta de Job? Que ni aún para responderle a su esposa, él varió ni un poco. Él siguió siendo íntegro, continuó siendo el hombre que siempre fue. Pudo haber sentido provocación por la manera en que su mujer le habló. Pero él, me lo imagino con una voz suave también, le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Miren que no le dijo fatua a ella, que quiere decir necia. Una mujer cualquiera, tú lo que eres una necia. Pudo haberle respondido, ¿verdad? Tal vez cualquier cristiano del montón, pero Job no era de ese grupo. Job mantenía su integridad y le dijo, claro, hizo la comparación. Tú has hablado como hablan las mujeres fatuas, es decir, usaste la misma expresión, el mismo lenguaje que utilizan las mujeres fatuas. Cualquiera puede interpretar que Job la llamó a ella fatua. Dice Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Le dio una respuesta lógica y madura. Dice, concluye el verso 10 del capítulo 2 de Job. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Wow. Cuánta integridad en un solo hombre. Cuánta integridad. La integridad es necesaria en la vida de todo creyente, hermanos. Pero vamos a ir poco a poco llegando al punto que queremos. He querido poner este ejemplo de Job porque cuando se habla de integridad en la vida cristiana, yo creo que no podría dejarse a un lado la vida de Job, ¿verdad? Por lo menos lo que encontramos aquí en las Escrituras. Pero vamos a volver a nuestro texto anterior, los capítulos 4 y 5 del libro de los Hechos, que es donde estamos, ¿verdad? Analizando lo que fue la conducta de la iglesia primitiva, la iglesia modelo, la iglesia que debemos todos tratar de ser. Y como siempre he dicho a través del estudio, la iglesia es una sola, hermano Salvador. La iglesia es una sola, solo que tiene diversas lugares donde estar, donde morar, ¿verdad? Pero es una sola. La iglesia en Almas Rosas, la iglesia en Luperón, la iglesia en Corinto, ¿verdad? Así es que la menciona la palabra de Dios. No la iglesia de, sino la iglesia en, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, en la iglesia en Almas Rosas. Analicemos un poco, hermanos, estos pasajes que acabamos de leer. Vimos aquí esta primera parte que dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Está hablando, por acá está hablando, hermanos, de la conducta que ellos asumieron cuando la iglesia se inició. De manera que ellos pusieron a un lado lo que eran las cosas materiales. Comenzaron a ver ya con una visión espiritual todo cuanto les rodeaba. De manera que ya, si antes podían hacerlo, ahora no. Ellos podían tal vez antes ver a uno de los suyos en necesidad y hacerse el desentendido. Pero luego que el Espíritu Santo llega a ellos y se funda la iglesia, ya ellos no pueden ver a un creyente, a un hermano en condiciones de necesidad y hacerse como que nada está sucediendo.
dice que la multitud, prácticamente todos o la mayoría de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo que era de todos o lo que era de uno era de todos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El mensaje principal era ese, la resurrección del Señor, con el cual ellos introducían en cualquier lugar la predicación. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Qué hermoso, hermano, qué hermoso, no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Es decir, pienso que ellos cambiaron su modo de pensar en cuanto comenzaron a ver, hermanos, a tener una visión en el reino de los cielos. Su vista ya no terminaba al final de un lugar, de una pared, no, su vista estaba ya en los cielos. Y ellos pensaron, imagino que comenzaron a ver y decir, tenemos que enfocarnos en lo que nos espera en el reino de los cielos. Todo lo de aquí es pasajero, todo es material y todo se queda. Vamos a aprovechar lo material que tenemos para beneficiar a todos, nuestros hermanos, nuestros parientes y los hermanos en Cristo. Y todos, la mayoría, se puso a una, y todas las propiedades que tenían las vendían y lo pusieron a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran como mejor entendieran. Pero mire, hubo un ejemplo, hay un ejemplo, pone un ejemplo primero y dice, entonces José, menciona uno, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué mencionan a José, a Bernabé, si dice que la mayoría lo hacían? Pienso, hermanos, que es porque de alguna manera el ejemplo de José o Bernabé incidió en el caso que vamos a ver siguiente. No sé si tenía algún acercamiento Ananías y Zafira con José, tal vez se conocían, eran amigos o algo, y vieron lo que hizo José o Bernabé, que vendió una propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Probablemente ellos pensaron también. Exactamente. Exacto, es un ejemplo también positivo, gracias hermano, porque, oye, si los extranjeros también se están incorporando, están haciendo lo mismo de vender, este es un levita y no es un judío, pero esto, insisto también, incidió en la conducta, incidió en que Ananías y Zafira dijeron, pues nosotros vamos a hacerlo también, vamos a vender y vamos a hacer algo. En otras palabras, como decimos nosotros no nos vamos a quedar atrás, porque van a decir que, ¿verdad? Que nosotros somos que, o que no hemos sido investidos del Espíritu Santo, no, tenemos que igualarnos a todos los demás. ¿Saben que eso pasa muchas veces? Que hay personas que hacen algo porque otros lo hacen. Y para no quedar mal, para no ser mal visto. Pero pienso, hermanos, que el ejemplo de José o Bernabé incidió en la vida o en que Ananías y Zafira hicieran lo que hicieron, en que vendieran también sus propiedades. Dice con respecto a Bernabé, pues este hombre había vendido una propiedad y decidió vender el precio o poner el precio de lo vendido a disposición de los apóstoles. Este hizo lo que estaban haciendo muchos que habían recibido el poder del Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8. Entonces dice, pero, deben que ese pero tiene que ver con lo anterior. José vende su propiedad y pone el precio a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre
llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Ananías y Safira intentaron hacer lo mismo que José o Bernabé, pero en su corazón no había integridad. Ellos intentaron hacer lo mismo. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a analizar el caso de Ananías y Safira. Es como decir que ellos querían entrar en el grupo de los desprendidos, de los que venden y otorgan, pero sin desprenderse. Querían entrar en ese grupo, pero sacando beneficios, sacando ventajas, como decimos nosotros. Vendió una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Está claro que intentó engañar a los apóstoles, pero a quien más intentó engañar, dice la palabra, fue al Espíritu Santo, y esto le salió caro. ¿Qué más dice la palabra? Verso 3. Y dijo Pedro, que se dio cuenta, o el Espíritu Santo le revela a Pedro todo lo que hay. Recuérdense que el principal protagonista en todas estas historias es el Espíritu Santo. Él utiliza a los siervos que están ahí, a los apóstoles, para que actúen humanamente, pero es el Espíritu Santo quien obra. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías y Safira creían estar intentando engañar a los apóstoles, cuando en realidad era el Espíritu Santo quien estaba al frente de todo. Le continúa Pedro diciendo, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Con la muerte, hermanos, de Ananías, vamos a leer el otro verso. Dice el verso 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, con la muerte de Ananías se sentó un precedente en la iglesia para que no vuelva a ocurrir. Bastante fuerte, ¿verdad? Un ejemplo bastante fuerte, pero así obra el Señor. Y déjenme decirles que el Señor siempre ha obrado así. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento el caso de los hijos de Aarón? Pusieron a jugar como que el Señor es un relajo, ¿verdad? En la casa de Dios y no, vamos a. Ellos saben que no podían llevar al tabernáculo fuego extraño. Y ellos intentaron burlarse y el Señor le dijo, hay que cortarlo, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. Yo de Ananías y Safira, antes de este pasaje, no podríamos decir mucho. No hay tal vez mucha cosa que se diga de ellos, si es que hay, que aquí es que comienza, se habla de ellos. Pero es posiblemente, hermanos, el comportamiento de esta pareja de Ananías y Safira ya tenía antecedentes. Cuando el Señor obra tajantemente es porque ha habido una serie de cuestionamientos en la vida de ellos. El Señor da chances, da algunas oportunidades de arrepentimiento, pero no te vas a pasar la vida burlándote del Señor, ¿verdad? Llega el momento en que el Señor corta el mal desde de cuajo, como decimos, por el tronco. El Señor quiso sentar un precedente en la iglesia para que no vuelva a ocurrir. Miren cómo dice el siguiente verso. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Temor de qué? Temor de Dios, ¿verdad? Para que no
para no hacer esto ni nada parecido. Dice los versos siguientes: y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo me imagino que el temor que vino después de la muerte de Safira fue aún mayor que el primero, ¿verdad? Dijeron: bueno, pero lo del Señor es en serio, no está jugando, no. Hermanos, el Señor dice aquí: la esposa de Ananías también murió. ¿Por qué murió la esposa de Ananías, es decir, Safira? Murió por confabularse con su esposo en lo malo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Adán y Eva? Parecido a esto, ¿verdad? Se confabularon en el mal, en desobedecer lo que Dios le había ordenado que no hiciera. Entonces, Safira tuvo una oportunidad, la encontramos acá, de no confabularse con el mal que ya Ananías había incurrido. Porque Pedro le pregunta: Ananías, ¿vendieron la propiedad en tanto? Y ella respondió: sí, en tanto, ¿verdad? Entonces se confabularon para tratar de mentir al Espíritu Santo. Le mintieron a los apóstoles y de esta manera, hermanos, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero de que el juicio del Señor llega. Él es misericordioso. Quiero destacar, hermanos, a propósito de los matrimonios, esto es importante tocarlo porque ha llegado ahí, es un punto importante. Quiero destacar que una esposa está para fortalecer el vínculo del matrimonio y asociarse con su esposo para todo lo que implique compartir bienestar para el prójimo. Y les voy a poner un ejemplo positivo en breve, ¿verdad? Todos sabemos, la palabra de Dios nos manda a la esposa a estar sujeta a su marido, ¿verdad? En todo, menos en aquello que contradiga lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Eso está claro. Está claro. La esposa nunca debe obedecer algo que contradiga lo que el Señor ha establecido. Tiene que dejar al esposo, si él quiere, que se hunda él y decirle: no, la palabra no dice eso, no puedo hacer eso, ¿verdad? No es fácil, pero eso es lo que manda. La esposa no está para confabularse en lo malo con su esposo. No, porque la palabra dice que tengo que obedecerle en todo. Bueno, mire lo que pasó con Ananías y Safira. Por confabularse en lo malo, también se fue. En 3 horas. No duró ni 3 horas. Es más, ¿saben algo curioso? Ananías murió y ella no pudo verlo. Lo enterraron antes que ella lo viera. No pudo verlo. Increíble, ¿verdad? Así obra el Señor. Pero, amados hermanos, quiero mostrarle un caso positivo en cuanto a lo que es un matrimonio ideal, un matrimonio correcto delante de Dios. Y es en el mismo libro de los Hechos, porque esta pareja sale también de este grupo de hombres y mujeres fieles de esta iglesia primitiva, ¿verdad? ¿De dónde más iba a salir? Salió de ahí y lo narra el libro de los Hechos. Capítulo 18, ¿verdad? Ya bastante lejos. 18, 24 al 26. Hechos 18, 24 al 26.
Dice la palabra, llegó entonces a Éfeso, oigan ya por dónde andaba la iglesia. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hablo de Priscila y Aquila, una pareja de esposos que fue colaboradora del apóstol Pablo de una manera increíble. Hubo un tiempo en que ellos acogieron al apóstol Pablo en su casa, porque eran del mismo oficio, se dedicaban a lo mismo que el apóstol Pablo se dedicaba, que era a la construcción de tiendas, a la elaboración de tiendas, de campañas, ¿verdad? Las tiendas que se hacían antes. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que este hombre, Apolos, era un predicador elocuente, un hombre que tenía, como dicen por ahí, pico de oro. Hablaba y conquistaba a las personas con su léxico, con su lenguaje tan llamativo. Este hombre sabía predicar, sabía exponer la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Ananías y Zafira, ¿me llama? Priscila y Aquila, Señor reprenda ya. Priscila y Aquila era una pareja de esposos que ya habían alcanzado madurez espiritual en cuanto al conocimiento de la palabra. Y escucharon a este predicador hablando, elocuente, un hombre con buena palabra, con buenas palabras, y lo escuchan. Analizarían ellos, oye, predica bien el hombre, qué bien. Y dice el verso 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Comenzó a hablar con denuedo, con mucho poder y elegancia en su lenguaje. Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, se dieron cuenta de algo, de que la elocuencia no lo es todo. Yo dijo, oye, este hombre tiene poder en la palabra, pero le falta algo, Ellos tenían mayor madurez en cuanto a las escrituras, a la palabra. Y se confabularon para el bien, Priscila y Aquila. Se pusieron de acuerdo y le dijeron, ¿qué tú crees si tomamos a Apolos y lo ayudamos a que su mensaje sea más amplio? Porque parece que, dice la palabra, que él solo conocía el bautismo de Juan. Y le dijeron, él debe seguir, ¿verdad?, con ese estilo de predicación tan elocuente, pero hay que suministrarle más material para que él pueda predicar todo el consejo de Dios. Imagino que por ahí iba la conversación entre Priscila y Aquila. Dice que le tomaron aparte, ¿verdad? Le tomaron aparte, algo muy importante que debe suceder cuando entendemos que alguien tiene alguna deficiencia. Lo ideal es tomarle aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, es decir, lo ayudaron explicándole más la palabra de Dios en sentido general. Como quien dice, este hombre tiene un gran potencial como predicador, pero nosotros podemos ayudarle a que él amplíe aún más su repertorio en cuanto al material de predicación. Amados hermanos, este drástico castigo que le ocurrió a Ananías, no ocurrió porque Ananías solo dio parte de lo vendido. Tenemos que aclarar ese punto que a veces trae confusión. Dice, oye, él murió porque no lo dio todo, porque él debió darlo todo y no lo dio. No, ahí no dice eso, ¿verdad? La palabra de Dios no dice que él murió por eso.
porque Pedro se lo aclara. Le digo, Pedro le dice, ¿por qué trataste de engañar al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué trataste de mentirle? Trataste, pero no lo vas a lograr, ¿verdad? ¿Por qué trataste de mentirle? Este castigo de la muerte de Ananías ocurrió por su falta de integridad. ¿Verdad que sí? Por su falta de integridad. No es porque él solo dio parte. Pedro le dice, si tú querías venderla, si tú no querías venderla, podías no venderla y no pasa nada. Si tú querías venderla y quedarte con todo, tampoco pasa nada. Lo malo tuyo, Ananías, es que vendiste tu propiedad y quisiste hacernos creer que pusiste en nuestros pies la totalidad de lo que lo vendiste. Y no hay integridad en ti si esto intentaste de hacer. Y realmente eso fue. ¿Por qué? Miren, Pedro actuó y los apóstoles de una manera investigativa correcta, como debe ser. Miren que el castigo no vino inmediatamente luego de cuestionar a Ananías. Luego cuestionaron a la esposa para confirmar. Ananías le dio una respuesta, murió y luego, miren, no hubo manera de ponernos de acuerdo. ¿Cuánto tú le dijiste que? No, nada de eso. Ya él murió. Tráeme a la que está viva ahora. Ahí llegó ella. Mira, dime, ¿en cuánto lo vendiste? En tanto. Sí, en lo mismo que dijo mi esposo lo vendimos. Muerta también. Muerta. Bueno, entonces, hermanos, hay aplicaciones importantes aquí. Este drástico castigo, repito, no ocurrió porque Ananías solo dio parte de lo vendido, sino porque en su corazón había engaño para ser usado contra el Espíritu Santo de Dios. Este severo castigo dio como resultado lo que dice el versículo 11, ¿verdad? Que lo dice ahí claro, en ese capítulo, versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así obra el Señor. Pero miren, hermanos, ese gran temor impidió que siguieran pasando este tipo de cosas. Que siguieran pasando estas cosas de tratar de engañar, porque no es posible lograrlo. Usted dirá que, ¿cómo podríamos aplicar nosotros estas cosas hoy día? Bueno, hay formas de aplicar esto y evitar que esto nos ocurra, ¿verdad? Nosotros hoy día también bregamos con dinero, con recursos, con la obra de Dios, y pueda que también Satanás nos quiera tentar, y lo hace para que tratemos de mentir a Dios y a su Espíritu. Miren lo que dice en Habacuc, capítulo 2, nos habla de eso, de los diezmos y las ofrendas, y acusa al pueblo de robarle. Dice, ¿en qué te hemos engañado, Señor? Dice, me han mentido porque me han robado, utiliza el término claro, en vuestros diezmos y ofrendas. Me habéis robado, dice el Señor. Entonces, hermanos, nosotros podríamos también caer en la tentación, en nuestros diezmos, de intentar engañar al Señor. ¿Cómo? Sí, fácil. Porque ustedes saben que hay unos sobres que vienen preparados para eso, para nuestros diezmos. Creo que los de aquí también son así, pero los de la iglesia nuestra pues tienen casillas para diferentes conceptos por los cuales ofrendamos a la iglesia. Pero hay una casillita que dice diezmo. Si usted marca la casilla de diezmo, asegúrese que le está dando el diezmo al Señor. Si no le está dando el diezmo, marque otra para que usted esté realmente claro, ¿verdad?, de que no le esté dando el diezmo. Si usted marca la casillita de su sobre que dice diezmo y usted puso ahí 500 pesos y puso diezmo, usted le está diciendo al Señor que usted gana 5,000 pesos, que ese es su sueldo, ¿verdad? Entonces caemos en lo mismo de acá.
Ah, bueno, yo di 500 pesos, eso es una ofrenda para el Señor. Usted la marca ahí donde dice, estamos claros, ¿verdad? Entonces, porque es una manera que pudiéramos estar siendo falto de integridad. ¿Verdad que sí? Y el Señor quiere que seamos íntegros, como quería establecerse en la primera iglesia. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Hermanos, aquí creo que podemos terminar en los minutos que nos quedan, el punto número 4, que es una iglesia de servicio. No solamente una iglesia íntegra, sino una iglesia de servicio, una iglesia de trabajo. En Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, leemos, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos, y marquen ahí, perseveraremos, insistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Analicemos también este pasaje. A medida que crece la iglesia, esto es una manera de aplicar, a medida que crece la iglesia se aumentan las vacantes para creyentes dispuestos a asumir los diversos ministerios de la obra de Dios. Por eso dice ahí dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, las necesidades, el trabajo aumenta y se hace necesario que más hermanos estén dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Miren, hasta fue en cierto modo amenazado el ministerio de los apóstoles, que ellos tuvieran que ocuparse también de atender a las viudas de los griegos y las de los judíos. Entonces, sabiamente, el Pedro y los apóstoles dijeron, no es justo, y es la palabra adecuada, ¿verdad? Miren que no significa, no dice que no pueden hacerlo. No es que, Pedro dice, no es que no podamos hacerlo, pero delante de Dios no es justo que nosotros desatendamos el ministerio de la predicación de la palabra para servir mesa cuando aquí hay tantas personas que lo pueden hacer, ¿verdad? En otras palabras, a medida que crece la iglesia se aumentan las vacantes para creyentes dispuestos a asumir los diversos ministerios de la obra de Dios. Los trabajos administrativos de la iglesia, que son necesarios por demás, no deben obstruir el buen desarrollo del ministerio espiritual de los líderes de la iglesia. Aclaramos aquí, ¿verdad? O reiteramos eso que acabamos de decir. No es que un pastor no pueda en un momento dado agarrar un suape y secar un agua que hay ahí. No es que eso sea al menos, pero hay más personas, ¿verdad? No hay más personas. En este caso diríamos, no es justo que el pastor baje del púlpito y vaya ya al pasillo a secar un agua que cayó ahí. Hay muchos más que lo pueden hacer. Y no es que esto sea indigno para el pastor ni sea denigrante, ¿verdad? Sino que los trabajos hay que distribuirlos. Y ya los apóstoles tenían su ministerio al cual debían atender. Otro puntito más importante que tiene que ver con todo esto. La escogencia de hermanos para realizar labores diaconales
o de ujieres, no los indulta de exhibir un testimonio intachable delante de Dios, sino que en su conducta deben ser irreprensibles, no creyentes sancochados, como dicen por ahí. Bueno, como lo que hay que hacer allí es después buscar cualquier hermano, pero miren, eso no es lo que nos dice aquí la palabra. Cuando se les da instrucciones al grueso del grupo para que hagan elección de 7 hombres que se encarguen de la distribución de comidas a las viudas griegas y a las viudas judías. Había celos allí. Mira, están desatendiendo a las griegas y a las viudas judías, le están dando más alimento, etc. Siempre con ese tipo de cosas hay problemas y la iglesia no escapa a eso. De manera que hay que ser sabio en ese sentido. Por esto, amados hermanos, hay que saber elegir a quién y tienen que estar preparados espiritualmente. No tienen que ser hermanos del montón y hermanos que van a veces. No, hermanos que sean fieles, ¿Saben ustedes algunos de los que salieron de ahí, de ese grupo de diáconos? No eligieron a cualquiera. Ellos supieron, miren que no fueron exactamente los apóstoles, fue el grupo que eligió. El grupo que eligió a los diáconos fueron los demás hermanos, los maduros. Dice, miren, elijan entre ustedes a hombres que sean llenos del Espíritu Santo, que sean fieles al Señor. Algunos de esos hombres que salieron de allí, que estaban sirviendo en las mesas, eran hombres tales como Esteban. Ustedes saben quién fue Esteban. Esteban, el primer hombre en emular el sacrificio de Cristo, fue lapidado siendo inocente, ¿verdad? Un parecido enorme a lo que fue el sacrificio de Cristo. Esteban fue el primero en pasar por esa prueba. Un hombre siendo inocente, solo por predicar la palabra, fue apedreado allí y allí murió, diciendo palabras parecidas a las que el Señor dijo cuando moría en la cruz. El Señor dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y algo parecido dijo Esteban al morir. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Eso eran los que servían a las mesas, no eran, como dije ahorita, ¿verdad? Cristianitos sancochados. Dije, porque ellos no son muy fieles, pero eso lo pueden ellos hacer, ¿no? Exacto, eso no es una cosa del otro mundo, no hay que ser muy cristiano para eso. Eso no es lo que enseña la palabra. Dice que sean hombres llenos del Espíritu Santo y de verdad. Pero ¿saben quién más? Felipe, uno de los más grandes evangelistas de aquel tiempo, de los más destacados de ese tiempo, entre otros, del cual vamos a hablar en la próxima semana, de Felipe. Creo que tenemos, hermanos, mucho que aprender las congregaciones de nuestro tiempo con relación a esto. Hay creyentes que cuando tienen la responsabilidad de algún trabajo o ministerio en la iglesia, se considera exonerado de cualquier otro ministerio, incluyendo las principales. En una gran cantidad de congregaciones, por ejemplo, para poner un ejemplo, no es nada personal ni local, una gran cantidad de congregaciones, por ejemplo, los músicos se consideran músicos y solo músicos, y no cristianos y después músicos. Para poner un ejemplo, en este sentido usted verá muy pocas veces a un músico con su Biblia, pocas veces, con un paquete de tratados evangelizando, a un músico en oración, incluso a un músico atento a la predicación de la palabra de Dios. Muchos de los casos que uno ve es que el músico terminó de tocar y sale para afuera y después no le interesa más nada, como quien dice, ya yo hice lo mío. Sí, usted va a ver eso en muchas iglesias y eso es algo que realmente es penoso. Para poner un ejemplo de hermanos que tienen un ministerio y creen, es lo mío, ya yo cumplí con eso y ya no me toca más nada. Usted, por ejemplo, músico y solo músico. A mí no me toca evangelizar, no me toca predicar, a mí no me toca nada de eso. Ya lo mío es tocar, ¿verdad? Y no es así. Como dije, en la próxima semana analizaremos el grandioso ministerio evangelístico de este diácono que servía comida,
pero que desarrolló un ministerio evangelístico extraordinario. La predicación de la palabra y la oración no podían detenerse, analizando aún más el pasaje que tenemos por delante. No podía detenerse. De la mano de los apóstoles, debían persistir o perseverar en ello, por cuanto era la principal misión a la que habían sido llamados. No podía detenerse la predicación de la palabra. Debemos como iglesia reconocer las capacidades de nuestros hermanos para colocarlos en los ministerios o trabajos indicados. Fue el mismo grupo de los creyentes quienes escogieron a los 7 diáconos y los apóstoles lo confirmaron. Ellos, el grupo de los creyentes lo llevaron allí y le dijeron a los apóstoles: miren, estos son los hombres que consideramos aptos para este ministerio porque son hombres de Dios, hombres de oración, hombres íntegros, hombres que tienen la palabra. Y los apóstoles no dudaron en orar por ellos, confirmarlos. Y finalmente, hermanos, una congregación debidamente organizada traerá como resultado un crecimiento extraordinario de la misma, por cuanto el Espíritu Santo estará en control. Hemos visto ahí, hermanos, en esta noche 2 importantes características de la iglesia primitiva. Una iglesia íntegra, y eso no debe faltar en la iglesia. Una iglesia llena de hermanos que lo que hacen va acorde con lo que ellos son, ¿verdad? Eso es integridad. Que no haya doble cara, que no haya hipocresías, sino que lo que usted dice, lo que usted hace, vaya acorde con la vida que usted vive. Eso es integridad. Y por supuesto, también hemos visto lo que fue una iglesia de servicio, una iglesia que no debe escatimar esfuerzo para estar dispuesto a aceptar las encomiendas, las responsabilidades que le son suministradas. Y mientras más maduro usted se considera, mientras más creyente se considera, más esté dispuesto a hacer lo que sea acorde con su ministerio y sus dones, que eso es otro tema, ¿verdad? Los oficios, los trabajos que hacemos en la iglesia, el apóstol Pablo los acomoda y dice que deben ser acorde a los dones espirituales, porque lo hacemos con mucho más facilidad y también de la mejor manera. Lo vamos a hacer con mucho más tranquilidad y de mejor calidad. También vamos a hacer nuestro servicio. Nos queda pendiente entonces una iglesia misionera, una iglesia que predica. Eso es para la próxima semana. Que el Señor nos bendiga, que nos siga bendiciendo. Gracias por soportar este tiempo. Gracias, Padre, una vez más. Gracias por tu palabra. Bendice cada uno de mis hermanos en esta iglesia. Bendice a los líderes y a todos los que tienen que ver con la organización de asignar ministerios y trabajos en las labores de tu obra. Gracias por todo. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.